¿Y si existieran verdades sepultadas bajo milenios de silencio? Secretos sobre ángeles caídos, gigantes y un juicio primordial que la ortodoxia decidió ocultar. Este libro fue eliminado de la Biblia y revela misterios que desafían nuestra comprensión del cosmos y la historia sagrada. Bienvenido a Historias Censuradas de la Biblia, donde nos atrevemos a sondear las profundidades de textos que la tradición ha relegado a las sombras. Hoy nos adentraremos en el enigmático libro de Enoc, una obra que, para el estudioso de la teología y la historia religiosa, no es meramente un artefacto antiguo, sino una ventana a una cosmovisión apocalíptica y a debates canónicos que aún resuenan. Descubriremos por qué este texto, tan influyente en su tiempo, fue apartado de las escrituras canónicas y qué implicaciones tiene su contenido para nuestra comprensión de la angelología, la demonología y la escatología bíblica. El libro de Enoc es un antiguo texto judío cuya autoría se atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé, una figura bíblica envuelta en misterio, de quien Génesis 5:24 afirma que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta enigmática desaparición sentó las bases para que Enoc fuera visto como un receptor de revelaciones divinas, un vidente de los secretos celestiales y terrestres. Aunque no forma parte del canon protestante ni católico romano, su presencia es innegable en la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, donde es considerado escritura inspirada. Su datación, estimada entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, lo sitúa en un periodo de intensa efervescencia religiosa y apocalíptica dentro del judaísmo del Segundo Templo. Este contexto es crucial para entender su propósito y su resonancia entre las comunidades judías de la época que buscaban respuestas a la opresión y la injusticia en visiones de un juicio divino inminente. Existen, de hecho, varias obras atribuidas a Enoc, 1 Enoc, 2 Enoc, 3 Enoc, pero cuando nos referimos al libro de Enoc en este contexto, hablamos principalmente de un Enoc o Enoc etíope, la versión más completa y mejor conservada. Su descubrimiento en Occidente a finales del siglo XVIII por James Bruce y posteriormente la confirmación de su antigüedad con los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, revitalizó el interés académico y teológico por este texto olvidado. El contenido del libro de Enoc es una inmersión profunda en una cosmogonía y una escatología que desafían las narrativas más conocidas. Relata la rebelión de los vigilantes, Grigori, una clase de ángeles que, seducidos por la belleza de las hijas de los hombres, descendieron a la tierra en el tiempo de Jared, el padre de Enoc. Este acto de transgresión, detallado en el capítulo 6 de Enoc, es una expansión dramática de la enigmática referencia en Génesis 6, 1, 4 sobre los hijos de Dios que tomaron para sí hijas de los hombres. Estos vigilantes, liderados por figuras como Semiasa y Azazel, no solo se unieron con mujeres, sino que también enseñaron a la humanidad artes prohibidas y conocimientos arcanos, metalurgia para fabricar armas, cosméticos para la seducción, hechicería, astrología y la ciencia de las raíces. Estas enseñanzas, lejos de ser un progreso, corrompieron a la humanidad, llevándola a la impiedad, la violencia y la idolatría, precipitando así la necesidad de un juicio divino. De la unión impía entre los vigilantes y las mujeres nacieron los Nefilim, gigantes de proporciones monstruosas, cuya voracidad y violencia devastaron la tierra. El libro de Enoc los describe como seres que consumían todo lo que encontraban y cuando los recursos escasearon, se volvieron unos contra otros y contra la humanidad. Su existencia y su brutalidad son presentadas como la culminación de la corrupción angélica y humana, una plaga que clamaba por la intervención divina. Enoc es transportado en visiones a los confines del universo, donde es testigo de los secretos celestiales, los movimientos de los astros, la organización de los ángeles y los lugares de castigo para los vigilantes y los espíritus de los Nefilim. Describe el juicio de Dios antes del diluvio, un evento cataclísmico destinado a purificar la tierra de la iniquidad.
pero también profetiza un juicio final, una gran conflagración que consumirá a los impíos y establecerá un reino de justicia bajo la égida del Mesías, el elegido o Hijo del Hombre, una figura mesiánica que prefigura conceptos del Nuevo Testamento. ¿Por qué fue excluido un texto de tal magnitud y detalle de los cánones hebreo y cristiano? La respuesta es multifacética y profundamente arraigada en los procesos de discernimiento teológico y la consolidación de la doctrina. En primer lugar, el libro de Enoc no fue aceptado en el canon hebreo, Tanaj, por los rabinos de Jamnia en el siglo I después de Cristo. Las razones son complejas, su naturaleza apocalíptica, con énfasis en revelaciones celestiales y mediadores angélicos, pudo haber sido vista con recelo en un momento en que el judaísmo buscaba consolidar su identidad frente a las sectas y el cristianismo naciente. Además, su contenido sobre los vigilantes y los nefilim, aunque basado en Génesis 6, se expandía de maneras que algunos consideraron especulativas o incluso heréticas, alejándose de la interpretación rabínica más sobria. Para la iglesia cristiana primitiva, la situación fue más ambivalente. Si bien fue ampliamente leído y citado por padres de la Iglesia como Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, su aceptación plena nunca fue universal. Tertuliano, por ejemplo, lo defendió como escritura inspirada, argumentando que si el Espíritu Santo lo citaba, refiriéndose a Judas 1, 14-15, debía ser legítimo. Sin embargo, a medida que la doctrina cristiana se consolidaba, algunas de sus enseñanzas no coincidían plenamente con la teología emergente o eran consideradas demasiado heterodoxas. La angelología detallada, la demonología explícita y las narrativas sobre los vigilantes pudieron haber sido percibidas como peligrosas o propensas a la herejía, especialmente en un contexto donde surgían diversas gnosis y especulaciones. Su detalle sobre lo sobrenatural, aunque fascinante, fue considerado por algunos como excesivamente fantasioso o incluso como una fuente de superstición. La Iglesia buscaba un canon que fuera claro, coherente y que sirviera como fundamento sólido para la fe y la práctica. A pesar de su exclusión canónica, su influencia es innegable. El Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, cita directamente una profecía de Enoc, lo que demuestra que el texto era conocido y respetado por al menos algunos de los autores del Nuevo Testamento. Esta cita es un testimonio poderoso de su autoridad percibida en ciertos círculos cristianos primitivos. La influencia del libro de Enoc se extiende mucho más allá de su estatus canónico. Inspiró una vasta literatura apocalíptica judía y cristiana, moldeando conceptos sobre el Mesías, el juicio final, la resurrección, el cielo y el infierno. Su detallada angelología y demonología sentaron las bases para gran parte de la comprensión posterior de los seres espirituales, tanto celestiales como caídos. Conceptos como la caída de los ángeles y la existencia de demonios como espíritus de los nefilim encuentran en Enoc una de sus formulaciones más tempranas y elaboradas. Para el teólogo y el estudioso religioso, el libro de Enoc es una herramienta invaluable para comprender el desarrollo del pensamiento judío y cristiano en el período intertestamentario. Ofrece una visión única de las expectativas mesiánicas, las preocupaciones escatológicas y las interpretaciones de la historia sagrada que circulaban antes y durante la formación del cristianismo. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, confirmaron no solo su antigüedad, sino también su popularidad entre grupos como los esenios, lo que subraya su importancia en el paisaje religioso de la época. Su estudio nos permite trazar la evolución de ideas teológicas clave y entender mejor el trasfondo cultural y espiritual de los textos canónicos. Nos obliga a confrontar la complejidad del proceso canónico y a reconocer que la Biblia que conocemos hoy es el resultado de siglos de discernimiento, debate y, en ocasiones, de la supresión de voces que alguna vez fueron consideradas proféticas. Más allá de su misterio y su estatus de texto censurado, el libro de Enoc nos recuerda que la realidad espiritual es vasta y a menudo incomprensible para la mente humana.
nos confronta con la existencia de una guerra espiritual real, de fuerzas cósmicas que operan más allá de nuestra percepción inmediata y de un juicio divino que abarca tanto el pasado primordial como el futuro escatológico. Para el teólogo y el creyente, este texto no es solo una curiosidad histórica, sino una invitación a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del mal, la justicia divina y la redención. Nos impulsa a buscar la verdad no solo en lo que ha sido canonizado, sino también en los ecos de las revelaciones que, por diversas razones, fueron relegadas a los márgenes. La verdad más grande, sin embargo, no está oculta en pergaminos antiguos ni en visiones apocalípticas. Jesucristo, el Mesías profetizado y el Hijo del Hombre, vino para salvarnos, para redimirnos de la corrupción del pecado y para darnos vida eterna. Su mensaje de amor, gracia y esperanza es la revelación definitiva, una historia que nunca debe ser censurada. Te invitamos a profundizar en estos misterios. ¿Qué otras verdades crees que han sido olvidadas? Deja tus comentarios y comparte este análisis con otros buscadores de la verdad. Suscríbete a nuestro canal para más exploraciones de las historias censuradas de la Biblia y únete a nuestra comunidad de estudiosos y creyentes. Tu participación es clave para desvelar lo que pocos se atreven a contar.